En serio, díganme, ¿qué diablos pasó en el Estadio Azteca? Después del juego saporífero de la selección mexicana de Televisa, hoy llamado Estadio Banorte, mismo que abrió en obra negra. Inmueble, propiedad de Televisa y del Cuyo Azcárraga. En serio, nadie está hablando a detalle, ni mucho menos exhibiendo o señalando a los responsables de una pésima logística de acceso al estadio. La secta de influencers baratos que ya son parte de la legión del chayote de Televisa, o el tipo que se aventó como volador de Papantla y no vivió para contarlo. Peleas en la tribuna, la imitación barata de Caramelo, que le arrebató un plumón a Fidalgo, gente ingenua que pagó más de 10,000 pesos por boleto. La politización del juego, innumerables comerciales en las transmisiones. Todo eso al amparo de abucheos de muchos aficionados que fueron ninguneados, pero que terminaron siendo simples focas aplaudidoras que fueron blanco de comentócratas, retando a la gente a no ir al estadio si abuchean. Además, el juego desenmascaró a youtubers pro Televisa, pero ahora ardidos, porque no accedieron a las dádivas de la selección de Cuyovisa. Y ahora quieren verse muy críticos en sus contenidos, mendigando credibilidad. Esto es Los Expulsados y aquí te divertirás, te lo aseguro. Es por eso que hoy te presento Terror en el Estadio Azteca, lo que calla Televisa y su red de influencers pagados. Este caso es altamente cuestionable. Nadie, absolutamente nadie, se atrevería a ahorrarse una ida al baño, saltando de un piso a otro. Y además es nefasto. Nadie lo denunció en la televisión. Las transmisiones de Televisa y TV Azteca fluían como si nada hubiese pasado, porque es evidente, no les convienen los escándalos por muy imprudentes que sean, a menos de que les jueguen a favor. La historia se desarrolló en la zona de palcos y en los pasillos de la rampa del Estadio Azteca, entre el piso 1 y 2. Se reconstruían los hechos lamentables y macabros, ya que es muy cuestionable la primera versión de los hechos, los cuales hablan básicamente de que un tipo había salido de la zona de palcos, luego habría tratado de ir al baño, pero como la supuesta fila estaba a reventar, prefirió bajar, muy tranquilamente saltando al piso de abajo. Pero el tipo no cayó allí, sino que por un error de cálculo decidió ser la manzana de Isaac Newton. Probó la gravedad a 14 metros de altura y una caída libre de un tipo que medía aproximadamente 1,70 y pesaba 80 kilogramos. Las leyes de Newton hicieron su trabajo, pues fue atraído por una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, con una velocidad de impacto de 60 kilómetros por hora. Traducido, se fue a orinar con Belcebú. Pero hay algo que no cuadra. Los palcos tienen baños propios. Pregunto, ¿por qué tendría que salir a los baños de la zona general? Según los primeros reportes, es que estaba alcoholizado, pero hay muchas inconsistencias que dejan un sentido de la duda, debido a que ha habido innumerables personas que están alcoholizadas en la zona 51 de palcos, e incluso muchas veces ya ni siquiera tienen control de ellos mismos y jamás se había tenido un caso así. Pregunto de nuevo, ¿por qué ni estando altamente embriago a alguien se le ocurriría saltarse el muro para llegar más rápido al piso de abajo solo por el baño? Y ahí es donde viene lo turbio del asunto, a pesar de que fue una selección natural eficaz. El tipo se llamaba Adrián Gómez, de 26 años de edad, según C4 Jiménez. Y la reconstrucción de los hechos del acompañante del sujeto apuntan que el tipo no se quiso esperar. Acto seguido, allí, ahogado en etanol, se trepó al muro para luego aventarse como Juan Escutia. Hay quien dice que, en forma de burla, que el Azteca necesitaba un sacrificio para terminar a tiempo. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la comunidad expulsada? Te estamos esperando. Luego de los incidentes, los cuerpos de seguridad se movilizaron y en las últimas horas se siguieron revisando las cámaras de vigilancia.
además de la toma de declaraciones de las personas que estaban en el lugar. Adrián fue levantado mucho antes de que se diera el silbatazo inicial, en medio del silencio, por lo que pocos se percataron de los hechos a pesar de que en redes la noticia había sido viral. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿se tenía que cerrar el inmueble debido a este incidente? La respuesta es no, ya que la fiscalía corroboró que esto se dio por una supuesta imprudencia individual, no por una falla en la estructura del inmueble o algún atentado que pusiera en riesgo a miles de personas que estaban en el estadio. Según el acompañante, Adrián sí hubiera podido caer en el primer piso, pero se resbaló. Esto nos lleva a una reflexión. Ningún partido de fútbol vale la pena para morir en el intento. Pues, ¿quién se acordará de este tipo más adelante? Absolutamente nadie. Sin embargo, deberíamos de cuestionarnos lo siguiente. ¿Por qué Televisa y TV Azteca no hicieron ruido con esto? ¿Será porque fue dentro del estadio propiedad de Azcárraga? ¿Será porque no había la vigilancia suficiente? ¿Porque no había el dinero suficiente para pagar seguridad privada para todas las zonas? ¿Qué hubieran dicho si este sujeto se hubiera pelado en la calle? ¿Qué ocultará este caso? Saque usted sus conclusiones, pero ponga mucho ojo en el siguiente punto, el cual tiene mucha relación con esto. Era normal que se politizara el juego de la selección mexicana de Televisa. Muchos lacayos de Azcárraga y hasta muchos fans del tío Richillón de Salinas Pliego se estaban quejando de cómo era posible que no hubiera transporte, que no pudieran entrar rápido a las instalaciones del Estadio Azteca, que por culpa del gobierno de la Ciudad de México, miles de personas tuvieron que acceder, después de 3 horas gracias a un cuello de botella en la entrada. Pero, ¿qué tanta razón hay en todo esto? Bien, aquí hay que aclarar una cosa. La movilidad no tuvo nada que ver con el embudo que se hizo en la puerta del acceso. Primero, hay que recordar que siempre que hay juegos con mucha demanda, las vialidades colapsan. Además, el Estadio Banorte está en remodelación, no está terminado aún, y por ende, su estacionamiento es reducido, y no todas las entradas están habilitadas. De hecho, en palabras del personal que está trabajando en las obras, dijeron que el estadio no estaría terminado para el juego contra Portugal. Luego, hay que recordar que los mexicanos son impuntuales y la mayoría llegan a la mera hora. Pero esto no lo entienden algunos políticos. Por ejemplo, los asesores que trabajaron con el PAN hace un tiempo y quienes hicieron destrozos en el Senado. Su nombre, Jimena Villacaña, y su novio, alias el Mini Marquito Cortés, quienes ven pantalla. Estos dos, que cantan el cielito lindo para sentirse más mexicanos que nadie, empezaron a culpar al gobierno de la ciudad y al gobierno federal, porque los pobrecitos no pudieron entrar temprano al estadio. En su relato, esta gentuza decía que se tardaron 3 horas en acceder, y gracias a eso se perdieron el primer tiempo. Luego, en su queja, la asesora del PAN puso que el mundo vea lo diminuto que es nuestro gobierno. Al parecer, esa crítica iba más enfocada a maquillar un estadio en obra negra y una mala logística empresarial del estadio. O sea, no es por nada y quizá a muchos les moleste el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué tiene que ver el gobierno en la logística de un partido organizado por una empresa privada como la Federación Mexicana de Fútbol, que a su vez es gerente del fútbol de Televisa y Azcárraga? En todo su video, esta pareja hacían las voces como si los hubieran asaltado a mano armada, fingiendo dolor de haber esperado 3 horas en un cuello de botella en las puertas del estadio. Y sí, estaban molestos por el check de los boletos. Sí, porque su camión se hizo 1 hora. Pues sí, imagínese, más de 100,000 autos al mismo tiempo tratando de llegar lo más cerca del estadio. Además de la mala logística de Funky en los torniquetes, donde se reportó que ni tenían actualizado el dispositivo para checar los códigos QR.
Eso hizo el embudo de gente que se desencadenó en peleas en las puertas con los elementos de seguridad de la alcaldía, porque la gente quería entrar a fuerza por la mala organización del Estadio Azteca y su desesperación, y también la mala organización de las empresas encargadas de ello, y que le rinden razones a Ollamani y a Televisa, quienes estaban rebasadas. Pero aquí es donde yo pregunto lo siguiente: ¿qué esperaban de Televisa o Ollamani si no tienen dinero para terminar su estadio en tiempo y forma? Tanto que se cansaron en decir que el Azteca iba a quedar como el Allianz Arena. En fin, las falencias de la organización de esta empresa privada, más la politización de ciertos grupos partidistas para ocupar estas fallas en contra de sus rivales, solo hizo más grotesco el ambiente. A eso se le suma la gente que ignora que Televisa, Ollamani, TV Azteca y muchas marcas comerciales son las que pidieron el Mundial en tiempos de Peña. Quizás si AMLO no hubiera ganado en 2018, entonces Televisa hubiera tenido buenos contratos jugosos con el gobierno para realizar sus remodelaciones desde el 2019. Eso sí, a costa del dinero de los mexicanos. Entonces, ahí sí hubieran tenido un estadio de primer nivel. Y claro, con Televisa facturando a raudales. Te pregunto, ¿tú qué hubieras preferido? ¿Estás de acuerdo en que Televisa ocupara el dinero de los mexicanos para remodelar su estadio? ¿O estuvo mejor que se exhibieran las falencias de Televisa y asociados en la organización del partido y tal vez del Mundial? Por cierto, ya dejen de politizar el fútbol. Y también dejen su poderoso like. Este punto es muy importante. Fíjese, sépalo bien, ya que con el objetivo de mantener el discurso y la narrativa de Televisa y Azcárraga en este mundial sobre que la selección mexicana representa a México y a los mexicanos, se ha echado a andar un plan rescate de la gallina de los huevos de oro, donde previo a la justa mundialista debe haber porristas creando historias de Cenicienta y además también debe haber críticos simulados entre comillas. Pero Memo, ¿cómo son esos supuestos críticos? Pondré un ejemplo. Curiosamente hay un canal con un chile verde metido en la boca quien le dice México a la selección de Cuyovisa y que antes, entre comillas, le besaba las patas a Televisa. Y lo dejo entre comillas porque ahora simula ser el gran crítico de Televisa. Solo porque no lo tomaron en cuenta para estar en las dinámicas de los patrocinadores del Estadio Banorte. Ahora se la pasa chillando por eso y trata de ufanarse, como un gran crítico del sistema a ver si por ahí le dan hueso antes del Mundial. Hay que recordar que esta clase de bichos están en la lista blanca por ocupar en su contenido videos de los goles de las televisoras y todo eso que amerita copyright, que queda fuera del amparo del uso justo. Mucho cuidado con él y con ese tipo de gente. Pues no hace mucho dijo que Salinas Pliego era un triste pobrecito perseguido político y que gracias a la familia Azcárraga, México hoy goza de mundial. En fin, en las transmisiones de Televisa y de los aztecos, las cuales estaban plagadas de anuncios, donde los periodistas lusitanos casi terminaron abriendo una cuenta en el Banco Rojo, estos se sorprendieron y se quejaron de toda la basura visual que les aventaron durante el partido. Además, aparecieron unas tomas de una tribuna muy peculiares, alrededor de entre 300 y 400 personas. Pero no eran cualquier persona. Eran influencers, entre tiktokers necesitados de patrocinios, youtubers insípidos, esos que generalmente van a los estadios a hacer sus reacciones para aplaudir a la liga de Televisa. Y varios personajes desgastados de siempre, que no tienen nada que ver con el fútbol, pero que allí andan en este tipo de eventos para hacer propaganda muy barata. Engatusar a las audiencias, pero sobre todo mentirles a diestra y siniestra y ganar lana por eso. Esto ya lo habíamos explicado con meses de antelación. Los que están suscritos al canal y llevan años apoyando nuestro contenido, que con mucho cariño y gusto les preparamos, caerán en cuenta cuando dijimos que contratarían a todos estos influencers, que son parte de la secta del chayote.
porque ya no había forma de rescatar su credibilidad. Televisa necesitaba el impulso de las redes sociales y la única forma era preparar las clásicas dádivas, darles lo que no ganan, o quizá un poco más de lo que les paga la plataforma para hacer propaganda. Y sí, cada quien se vende como quiera, pero aquí la crítica no es esa, sino cómo quieren montar un discurso de que la selección mexicana de Televisa representa a México y a los mexicanos cuando solo es una empresa que persigue los intereses de Azcárraga y de sus socios comerciales. O sea, hay un sesgo en sus análisis y comentarios. Ellos jamás exhibirán la corrupción del fútbol mexicano, ya que viven de esta clase de migajas como boletos, accesos VIP y viajes a los juegos del Tri en Estados Unidos, jerseys oficiales y sudaderas, etc. En pocas palabras, son parte del sistema del chayote futbolero. Otro de los puntos de terror en este ensayo previo al Mundial es lo que sucedió de nuevo en los estadios. Gente peleándose por nada, o sea por un partido de fútbol. Empujones, personas golpeando policías por dar un portazo. Puro troglodita, que navega con esa bandera de aficionado y que se desvive por un equipo de fútbol que no lo representa. Y qué decir, tanto que criticaron al tal Caramelo, que ahora que este ya ni va a los estadios, se les apareció otro, que es infinitamente peor. Su nombre, tal Caín Camacho. Primero se le vio molestando a los aficionados para poder acercarse a la zona de túneles por un autógrafo. Luego, cuando llegó a donde pasaban los jugadores, se encontró con Álvaro Fidalgo y se metió entre todos. Le dio su plumón para que le firmara su pelota y luego de que Fidalgo siguiera firmando por inercia, llegó y se la arrebató. La escena es clara y muestra la ranciedad de muchos aficionados de la selección de Televisa. No obstante, el capítulo siguiente debe ser digno de estudio. Le sugiero, ponga mucha atención. Si llegaste hasta este punto, déjame te digo que si no te has suscrito es evidente que eres de los que llegarían a pagar 18,000 pesos por ver un 0-0, ¿verdad? Televisa tiene mucha hambre de credibilidad, pero son simples paleros. Es normal, es su empresa. De hecho, este punto será el inicio de la segunda parte de este video sobre cómo están molestos, pero dispuestos a engañar a quien se deje. Pero ojo, no solo Televisa. Por ejemplo, Francisco Gabriel de Anda, este comentócrata desgastado que ve en pantalla, se atrevió a decir lo siguiente: si estás harto, pues no vayas al partido. ¿En serio la gente seguirá yendo a verlos después de cómo estos entes de la televisión los ningunean de esta forma? Y es que una vez más abuchearon a su producto podrido. No soportan que la gente se quite la venda de los ojos, que les llamen selección de Televisa. No les gusta que recuerden que su equipo no representa a nadie más que a los intereses económicos del pequeño grupúsculo de empresarios donde aparecen Salinas Pliego, su televisora, los Hank del Banco Rojo y de las apuestas, Orlegui y muchos otros. Y ahora con gerentes como Mikel Arriola al frente de este negocio y patrocinadores que buscan espacio en la televisión o en el estadio. Todos, absolutamente todos, comandados por Emilio El Cuyo Azcárraga. No toleran que la gente les cante ole o les tire el grito homofóbico. ¿La razón? El fútbol mexicano está secuestrado por este grupo. Por eso venimos exhibiendo año con año lo que pasaría con esta empresa. Hace 4 años dijimos que no pasarían de grupos. ¡Pasó! Exhibimos a los jugadores del fútbol agrandados, que se molestan porque la gente se queja y los abuchea. Como si ese equipo tuviera identidad, con un país que ya despertó y sabe que su negocio está en Estados Unidos. Y solo los que siguen yendo al estadio son los típicos ingenuos, que antes de un mundial se tragan toda la verborrea que les vomitan desde el televisor o desde la aplicación en los reels. Por eso, hubo por ahí algunas experiencias de aficionados que pagaron miles de pesos por entrar al Banorte.
Uno por ahí salió ridículamente enchilado porque había pagado 18,000 pesos por su boleto, solo para hacer unas cuantas olas en la tribuna y ver un triste empate a 0, donde la selección de Azcárraga terminó siendo dominada, exhibida y humillada por un Portugal que solo vino de vacaciones. Pero cuando apretó, casi casca los goles. En el segundo tiempo, ni les prestó el balón y una jugada circunstancial de la Hormiga González, donde no pudo conectar el balón de cabeza, fue el pretexto perfecto para que el eunuco de Andrés Vasca dijera que México había sido mejor. Un asco de opiniones, un asco de marketing, un asco de porrismo. Sin embargo, solo bastó un partido amistoso de la selección de Cuyovisa para demostrar que sigue habiendo gente incauta, que gasta su dinero a lo tonto, que incluso le sigue diciendo México a esta empresa del conglomerado de Televisa y aparte, que se pelea en el estadio por nada. Esta, sin lugar a dudas, es la gran herencia que Televisa sigue cosechando para todos aquellos que derrochan el poco dinero que les queda en cosas tan inútiles, insípidas y simples, como el apoyar a un grupo de futbolistas que les da igual si los apoyan o no. Al cabo, ellos siguen facturando. Pero sobre todo, Televisa y TV Azteca, quienes siguen lucrando con la gallina de los huevos de oro, a costa de esta gente que vive y seguirá viviendo en un engaño eterno, quizá hasta el final de sus días. Pero, ¿quieres ver la segunda parte de este video, que será el doble de potente que este? Espérate a mañana. Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.